Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos aquí a la medianoche del lunes, como siempre en Trastienda, en la Radio de las Madres. Esta noche, bueno, como siempre, a medianoche aparecemos nosotros para quitarles un poco el sueño. Esta noche, esta madrugada, para quitarles el sueño un poco con lo que está pasando en Jujuy, y no un poco, por cierto, porque es suficientemente grave. Yo estoy un poco lejos, sono a Roma, espero que aquí en italiano me pida la extradición el compañero gobernador de Jujuy. Y bueno, como estoy lejos y tenemos una serie de invitados que nos pueden ilustrar muchísimo sobre lo que está sucediendo en nuestra querida provincia de Jujuy, le paso la batuta en esta madrugada al compañero Amado Vudú. Bueno, ¿cómo estás, Raúl? Buenas noches. Para vos, buenas madrugadas deben ser. Queríamos compartir con las y los oyentes, compañeras y compañeros de Radio Madres, un programa muy especial, porque nosotros no vamos a dejar de hablar de Jujuy, no lo vamos a invisibilizar. Estamos convencidos que es un laboratorio de lo que pretenden hacer con Argentina, además de una tremenda injusticia que está sucediendo hoy mismo. No es algo que va a pasar, sino que está sucediendo. Así que hoy tenemos un programa muy especial, gran producción, porque bueno, es un programa con muchas hermanas y hermanas desde Jujuy, ¿no? Está, bueno, la doctora Mariana Vargas, que defiende a 9 de los detenidos en Jujuy. Por supuesto, Luis Paz, ya parte de la casa, y Gabo Jáuregui, de la comisión directiva de ADEP. José Uriarte, miembro del Centro Espiritual Intia Iliu, que es de Tilcara, es el área de cosmovisión originaria de la comunidad aborigen, y está desde Quebrada Humahuaca. Por supuesto, Ale Cejas, lo ponemos así con signos de admiración, porque es admiración lo que sentimos. Armando Quispe, que es uno de los líderes de Tercer Malón, directamente desde Pumamarca, con bueno, algún problemita de señal. Pero bueno, desde ahí va a estar también acompañando esta medianoche. Y Fernando Robelli, profesor de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, que es integrante de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Jujuy. A mí me parece, si están todos de acuerdo, si te parece, José Uriarte, entonces introducirnos desde lo espiritual, desde la cosmovisión, hacia el problema que está sucediendo en Jujuy. Bueno, sí, para nosotros fue muy importante empezar este tercer malón con una conciencia fuerte que venía de la creencia misma de nuestros abuelos, a diferencia, digamos, de lo que puede ser una reivindicación puramente salarial. Las comunidades se movilizaron para defender el territorio, nuestro territorio, que para nosotros no es algo material, sino que es la vida misma, ¿no? La madre tierra es nuestra Pachamama, forma parte de nuestra vida, de nuestras comunidades, ¿no? Y el ataque que se estaba haciendo a la madre tierra desde la cosmovisión, digamos, de la ciudad, como puede ser esta constitución nefasta que hizo el gobierno de Jujuy, digamos, lógicamente iba a provocar la reacción de las comunidades, ¿no? Como defensa, ¿no? Ha sido un lema de todas las comunidades desde hace muchos años, es decir, que la tierra no se vende, la tierra no se alquila, ¿no? La tierra no se compre, no se la posee. Nosotros somos la tierra, nosotros somos Pachamama, ¿no? Y como tal, se la tiene que respetar, ¿no? Durante años hemos escuchado el eslogan del gobernador e inclusive
nos preocupaba mucho que el Congreso de la Nación haya sancionado, ¿no es cierto?, que el día 1 de agosto era el día de la Pachamama. Y nosotros decíamos, ¿desde cuándo nuestra Pachamama se va a reducir a un día? ¿No? Y ya veíamos ya la finalidad política de explotación cultural, si se quiere, a algo tan íntimo y sagrado para nosotros como era la Madre Tierra. Y durante años se llenaban la boca en los spots publicitarios hablando de que yo soy Pachamama, cuidemos a la Pachamama, ¿no? Y cuando no tenían la más mínima idea de lo que significa la Pachamama. Para la visión occidental, la Pachamama es la Madre Tierra, traducido del quechua al castellano, ¿no? Y tierra, considerándola como algo material. Cuando para nosotros, los pueblos originarios, la Pachamama significa todo. Todo es Pachamama, no únicamente la tierra, sino la gente, lo que está arriba, lo que está en las estrellas, lo que está debajo, todo, 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 todo es Pachamama. Y nosotros somos Pachamama. Cada uno de los habitantes de la quebrada, de la puna, cada ser humano, cada familia, también es Pachamama, ¿no? Y cuando el gobierno nos dice en su eslogan, yo te cuido Pachamama, nosotros decíamos, mentira, nunca nos han cuidado ni nos cuidan. Ellos creen que cuidan a la Pachamama cuando cuidan un territorio, pero se olvidan de la gente que vive en esa tierra, en este territorio. Nosotros somos Pachamama, y a nosotros no nos cuidan, no nos respetan, no nos atienden, no nos escuchan, y quieren, como desde hace 500 años, los de afuera, decidir por nosotros, sin consultarnos. Esa fue siempre la tarea que hemos realizado con todos los hermanos de las comunidades, esa concientización de que nosotros somos Pachamama. Y si van a hacer algo con la tierra, están hablando de nosotros mismos y nos tienen que escuchar. La Pacha, como dicen los hermanos maloneros, se defiende. La Pacha no se vende, la Pacha no se alquila, ¿no? Nosotros somos Pachamama, ¿no? Y fue bonito ver cómo los jóvenes, acompañados de nuestros abuelos, se movilizaron y mantienen hasta el día de la fecha, ¿no?, esa defensa hasta las últimas consecuencias, ¿no? La defensa por nuestra madre tierra. La parte espiritual es fundamental. En toda asamblea, en toda reunión, primero se hace una ceremonia espiritual, con nuestro abuelo fuego, invocando a nuestra madre tierra, invocando a nuestro padre sol, ¿no?, a nuestros ríos, que nosotros llamamos mayo, ¿no?, siempre, porque ellos son los mayores, ellos son los auténticos patrones que tenemos nosotros, ¿no? Siempre una ceremonia espiritual, una sahumada con nuestra coa, ¿no?, porque primero son nuestros seres tutelares. Ese acto espiritual es la fortaleza que tienen todos nuestros hermanos maloneros. Es muy importante lo que nos estás compartiendo, porque le da un marco muy profundo a lo que está pasando en Jujuy. Un marco que excede, me parece a mí, Raúl, la cuestión de lo represivo, y es la explicación del choque de dos civilizaciones, si se las puede llamar así, y de su concepción de la relación del hombre con la tierra. Y entonces queda claro que, en algún sentido, las tradiciones más profundas de nuestros pueblos originarios entran en colisión con el capitalismo, entran en colisión con la explotación indiscriminada
y la idea de lucro como motor de la vida de las sociedades, ¿no? Entonces, por eso nos parecía interesante empezar por acá, José, empezar por el principio justamente, o por los principios. Y a partir de esto pedirle a Fernando Robelli, ¿no? Ya, bueno, ¿cómo es desde el punto de vista universitario la enseñanza de todo esto que José nos venía diciendo y que uno lo escucha y dice, bueno, ¿por qué no impregna más esos valores toda la vida de nuestro país y del planeta y no al revés, ¿no? Se los persigue a palazos. ¿Está, Fernando? Sí, ¿qué tal, Amado? ¿Cómo te va? ¿Cómo Saludos a va? vos, a toda la mesa. Bueno, la verdad es que lo que dice José es muy interesante. Nosotros en la Universidad Nacional de Jujuy trabajamos justamente y educamos en esta dualidad, ¿no? de la cosmovisión andina y obviamente hemos sido formados en la Academia Occidental. Sin embargo, recuperamos y trabajamos, y bueno, acá en la mesa veo que tengo un estudiante de historia, el compañero Quispe, que está ahí en Purmamarca. Sin embargo, trabajamos e intentamos recuperar lo latinoamericano, intentamos recuperar aquello que viene de nuestras corrientes, digamos, andinas, ¿no? Comparto totalmente la mirada del compañero José, en el sentido de que para el gobierno provincial habla de recursos naturales y en realidad se olvida de las personas, se olvida de la biodiversidad, se olvida de todo aquel paisaje geográfico que no es solamente material, sino que también es espiritual y humano. Por eso nosotros creemos que, y sostenemos que esta reforma ha tenido tanto rechazo, justamente porque va contra formas de vida, contra cosmovisiones que están muy arraigadas y a las cuales el señor gobernador Gerardo Morales, de las cuales se ha reído durante mucho tiempo y ha utilizado con fines propagandísticos y para, digamos, tratar de congraciarse con las comunidades o con el pueblo de Jujuy. En este sentido, nosotros lo que vemos es que hay un avance. La reforma constitucional es básicamente una reforma que apunta a fortalecer el extractivismo, el desamparo de las comunidades, la explotación de los trabajadores. Esta reforma constitucional le da rango constitucional, por ejemplo, al Código Contravencional, persigue a la protesta social y sobre todo, y que esto es muy importante, genera un globo de ensayo para lo que puede venir en nuestro país si a partir del 10 de diciembre nos gobiernan los personeros del neoliberalismo, ¿no? Que los conocemos y sabemos quiénes son. Entonces, no es una lucha salarial, acuerdo con José, porque lo salarial, si bien es parte del conflicto, tiene que ver con una forma de vida, ¿no? Tiene que ver con esto que decía Rodolfo Kusch, con el hedor de América, tiene que ver con los pueblos que ancestralmente habitan nuestro territorio y con todos aquellos que queremos vivir bien, ¿no? Que vivir bien no implica vivir ostentosamente o vivir usufructando a la Pachamama, sino que significa vivir en armonía entre los pobladores que nos toca poblar por ahora este territorio. Nos toca poblar y vivir con la Pachamama. Nosotros también somos Pachamama y ahí el gobernador se olvida de eso, ¿no? Tiene fíjense cómo el concepto de propiedad de la tierra entra en contradicción muy fuerte con la concepción cosmológica de la Pachamama, ¿no? Son dos conceptos que no hay forma de, digamos, de hermanarlos, porque en realidad la tierra es de todo y no es de nadie, y nosotros somos parte de la Pachamama. Entonces, en este sentido, ¿por qué? Me preguntaban ayer, ¿no? En una radio, me decían, ¿por qué la gente sigue al pie de la ruta? ¿Por qué la gente resiste? ¿Por qué la gente sigue marchando? ¿Por qué la gente se sigue oponiendo? Si hay detenidos, perseguidos, reprimidos. Justamente porque va contra lo más profundo de nuestra existencia en este mundo, de lo que sentimos y pensamos y de lo que sostenemos aquellos que vivimos entre los cerros, las yungas y la puna de esta provincia.
Al ir contra nuestra forma de vida, lo que estamos defendiendo es la vida, nuestra vida, la vida de la naturaleza, la vida de todos los seres que transitan en este mundo. Entonces, y también de los ancestros y de los antiguos. Por eso es muy difícil desde una mirada puramente occidental comprender la fuerza de esta resistencia y el tesón de aquellos que hoy en día están defendiendo una forma de vida y una manera que tiene que ver con esto del buen vivir, y una forma, digamos, de estar en el mundo, de ser y estar en el mundo actual. Por eso creo que es muy importante escuchar atentamente y aprender de los que tienen para enseñarnos los pueblos originarios, nuestros hermanos comuneros, de la Puna, de la Quebrada, de la Yunga, que son los que han habitado y han vivido estas tierras ancestralmente y que la defienden porque saben de qué se trata, saben lo que viene, ¿no? Entonces ellos son hoy en día la punta de lanza de esta resistencia, en la cual acompañamos docentes, maestras, trabajadores del empleo público, estudiantes, ¿no? Porque es muy importante esto que dice José. Los jóvenes y las jóvenes se han movilizado y han salido a la calle después de 8 años que parecía que no pasaba nada, ¿no? Que en realidad no eran 8 años de que no pasaba nada, sino que justamente el gobierno provincial, a través de la represión, del encarcelamiento de líderes sociales como Milagro Sala, de la persecución, del armado de causa, del Código Contravencional, había logrado pacificar, entre comillas, silenciar a la protesta social y a los hermanos y hermanas jujeñas que luchaban por un buen vivir, ¿no? por un mundo mejor y más digno para todos y todas. Esa es la situación que hoy en día estamos viviendo en Jujuy, ¿no? No se puede entender. Sí. Sí, Fernando, muchas gracias. Yo diría, para completar este primer bloque, que un poco es algo que se ha omitido en la mayoría de la comunicación pública, que es las causas profundas detrás de todo lo que está sucediendo, y sobre todo las causas profundas que están poniendo al pueblo jujeño con una dignidad terrible a pelear por sus valores contra un avasallamiento institucional, si se quiere, no sé, Raúl, si cabe ese término, pero para terminar con este bloque de contexto, yo te pediría, Ale, si nos querés contar un poco, bueno, esto que venimos recorriendo, cómo tiene un reflejo institucional, ¿no? O sea, la cosmovisión de los pueblos originarios, los verdaderos dueños, no cabe la palabra dueños, los verdaderos hermanos de esa tierra, la visión desde el universitario de Fernando Robelli, pero con esa cosmovisión, ir al plano institucional de Ale Cejas, para después así en los próximos bloques meternos en los eventos que están sucediendo, pero habiendo todas y todos comprendido un poco más el contexto, ¿no? El desde dónde. Ale. ¿Cómo les va? Bueno, fundamental lo que estuvieron comentando. Estamos en un proceso bisagra en la provincia de Jujuy. Creo que nunca se ha perdido ni la fuerza que nos forma. Yo soy nieta de gente de La Quiaca, de Yavi, criada en el norte. Nosotros estamos impregnados de una cosmovisión. No necesitamos vivir en Quebrado en Puna para entender cómo se tiene que vivir en Jujuy. Lo que decía Fernando, el buen vivir, las maneras en las cuales nosotros nos conducimos. Por eso es que a veces se habla siempre que Jujuy es un pueblo pacífico, por supuesto que lo somos. Por eso es que somos también un pueblo que todos los meses tiene distintas actividades festivas. No hay un mes en Jujuy en que no se venga acá y tengamos alguna actividad que nos permita disfrutar, el disfrute, la alegría, la música. Creo que eso se está viendo en este proceso de reclamos. O sea, lo que más se ha visto ha sido todo el proceso cultural que está dando el pueblo de Jujuy, más allá del reclamo, la reivindicación, y que se transforma en música, se transforma en copla, se transforma en nuestros colores, se transforma en nuestros bailes, se transforma en todo lo que nosotros somos. Jujuy evidentemente vive una cosmovisión distinta, y esto se viene avasallando ya hace un tiempo. O sea, apropiarse del norte con fines económicos solamente, en contra de nuestro sentir, de nuestra manera de vivir, y en algún momento iba a pasar esto. Y creo que la
la gota que colmó esta situación ha sido esta aprobación de una reforma constitucional sin el aval, sin el consentimiento y por lo menos sin el conocimiento de la ciudadanía. Pachamama, bien lo decía José, somos todos. Pachamama no es una ley, Pachamama no es un eslogan, Pachamama no es un elemento comercial, ni puede ser objeto de una campaña electoral. La Pachamama, y ahora arranca el primero, la Pacha. Y la Pacha va a venir con todo, y le estamos pidiendo a todas la Pacha que nos acompañe. La Pacha siempre acompaña al pueblo de Jujuy, y todo esto se transmuta en la fuerza que también tenemos como pueblo, ¿no? Para poder afrontar todo lo que vivimos. Y esto no me voy a cansar de decirlo. Nuestro territorio no solamente hubieron 7 éxodos, 200 batallas. Jujuy siempre ha estado defendiendo los valores que han fundado esta patria, y vamos a seguir sosteniendo lo que creo se puede sostener en cualquier rincón de nuestro país. Queremos vivir con dignidad, nada más. Así es que creo que eso lo expresamos desde distintos lugares, desde lo científico, desde lo jurídico, desde la academia, desde nuestras comunidades, desde todos los espacios civiles y sociales. Así es que el reclamo creo que se encausa por ahí. Yo quiero hacer una pequeña mención que me parece que es justa, que es el tema de que Ale Cejas, hace una semana o 2 semanas, no recuerdo exactamente, mostró su ira y su desagrado por el funcionamiento del Partido Justicialista en la provincia, que había acompañado de alguna forma a Otto Morales, y había pedido la intervención del partido. Bueno, la intervención se dio. Es un paso adelante, me parece. Pero quiero reivindicar lo tuyo, Ale, porque me parece verdaderamente brillante. Sí, Gallego, lo que marca a las claras es que hay que alzar la voz, ¿no? Sí, sí. Porque si no era una cuestión que quedaba invisibilizada, el PJ siendo socio político de Morales en todas estas atrocidades. Bueno, me parece espectacular este primer bloque, muy colectivo, muy participativo, pero con un sentido en común, que era poner acá en la ciudad de Buenos Aires y a través de la Radio de las Madres en todo el país esta visión de que hay otra cosmovisión. Hay otra cosmovisión de cómo conformar las sociedades, y que es muy anterior a la llegada del capitalismo, y que hay pueblos en Argentina que están dispuestos a sostenerla y a no dejarse avasallar, que ese proceso que empezó hace 500 años, donde los españoles decían que quienes no eran cristianos no tenían alma, bueno, en alguna medida sigue en esta idea de Raúl Zaffaroni, que vivimos en una etapa tardo-colonial de la humanidad, y que hay sectores del país que están vinculados a la explotación de los recursos naturales, que están dispuestos a usar la violencia para sostener la colonialidad, y hay sectores de la vida argentina que están dispuestos a usar la paz para no dejarse avasallar, pero una paz sin callarse la boca, una paz exponiendo sus principios, sus valores, su historia, su tradición, pero llevarla a las calles y no callarse. Así que nos tomamos unos mates y seguimos en la Radio de las Madres con Trastienda. Dale, dale. Bueno, seguimos en Trastienda esta noche con Raúl desde el viejo mundo, del mundo viejo, no sé. Bueno, no sé si este mundo es viejo, me parece que está acabado casi. Claro, es tan viejo que está con poco futuro. Son esas denominaciones que surgen de la cultura europeizante y desde la cultura colonial. Hoy la estamos contraponiendo con la visión desde nuestra América, desde nuestros pueblos originarios. En el primer bloque hablamos bastante, no hablamos nosotros, escuchamos. Tuvimos la suerte de poder escuchar a Fernando Robelli, a José Uriarte, a Ale Cejas, hablando de la cosmovisión desde Jujuy. Y ahora, claro, eso pero tuvo... Fíjate, Amado, que esto que se dijo en el primer bloque, dicho así, y para el porteño que puede estar sufriendo los efectos alienantes de la colonialidad, le podría parecer una cuestión de folclorismo de nuestro norte. No, cuidado que acá hay una opción de la humanidad directamente, claro, que tiene distintas versiones en el sur, pero
Pero hay una crisis tremenda. No, vos decías el capitalismo, sí, pero el capitalismo ha sido un efecto de la modernidad. Es decir, no es solo el capitalismo, sino es toda una cosmovisión de la modernidad, con una racionalidad de la modernidad que choca con esto, con la Pachamama, claro, pero que entró en crisis también. Y entonces vino la posmodernidad, que niega esa propia racionalidad de la modernidad, considerándola que es la única, y no percibe que hay otra racionalidad, que es la racionalidad de la cual hablaba José, ¿no? Que es de la racionalidad de la cual nos han hablado, que es la racionalidad que hace de la naturaleza no un objeto, sino un sujeto, y un sujeto al que pertenecemos todos. Cuidado que aquí, lo dijiste vos en un momento, se juega la vida. Sí, claro que se juega la vida. Se juega la vida porque con esta racionalidad de la modernidad que nos han enchufado desde hace 500 años, nos vamos a la miércoles, nos vamos a la muerte. Se destruye la naturaleza y nosotros somos parte de ella, estamos insertados en ella, somos parte. Nos estamos suicidando. Claro. Hay una racionalidad suicida. Y frente a esa racionalidad suicida surge distintas versiones, distintas formas de manifestarse, pero en el fondo la versión es la misma. Surge otra racionalidad. La racionalidad de la Pachamama, sí, se puede decir en este idioma, se puede decir en otro. Son las culturas, son las cosmovisiones que nos vienen desde nuestro sur y que le dicen al norte en este momento, mirá que nos vamos al diablo. Porque Raúl, esa modernidad, esa racionalidad de la primera trampa es hacernos creer que hay una sola racionalidad. Claro. Hay tantas racionalidades como cosmovisiones o como intereses, si Por querés. supuesto. Y esa racionalidad de la modernidad europea, que se ha impuesto globalmente, pone al ser humano escindido de la naturaleza, como si fuera un ser por fuera. O sea, reemplazó a la racionalidad teológica por una racionalidad humanocéntrica, poniéndonos por fuera de la naturaleza, cosa que es totalmente falaz, ¿no? Y lo estamos viendo por hoy. Fuera de la naturaleza y por explotadores de la naturaleza. Explotadores de ella. Y entonces, bueno, surgió a partir de toda esta cosmovisión, en tiempos de Néstor y Cristina, pero desde los pueblos originarios, surgió también una respuesta política. Te diría que con una potencia que no había conocido, porque había sido sometida por las armas, una respuesta política que fue la cuestión vinculada a las organizaciones de los propios, la propia cosmovisión. Y ahí surge la Tupac Amaru como organización social, que un poco, digámoslo con todas las letras, disputa con el gobierno muchas de estas cuestiones, ¿no? Disputa cómo organizarse, disputa la cuestión hasta de la obra pública, te diría en términos bien materiales, pero tiene que ver con cómo organizar, con cómo se organizan los pueblos. Y bueno, por eso también surge la persecución, la estigmatización de la Tupac Amaru y de los dirigentes. Y ahí entonces es una historia que comienza hace 20 años, un poco más, y que, claro, hoy estamos viendo una situación realmente desastrosa de violencia desde el aparato estatal en Jujuy, pero no es un hecho que empiece y termina hoy, sino que tiene una historia. Y Luis, me gustaría que conectáramos un poco toda esta cosmovisión con esa historia de los movimientos sociales para después llegar en el próximo bloque a lo que está sucediendo hoy, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, Amado? Hola, Raúl, ¿cómo está la mesa? Los compañeros de Jujuy que están ahí compartiendo este espacio, este bonito espacio. Vos sabés que estaba recordando recién que en el año 2010 hicimos una marcha de pueblos originarios desde Jujuy a Capital Federal en el marco del Bicentenario. Salimos un 10 de mayo desde La Quiaca,
y recorrimos la provincia, recorrimos el país, y una marcha que duró 10 días. Llegamos el 20 de mayo a Buenos Aires. En esa marcha, reivindicativa por cierto, nos recibió en Plaza de Mayo Eve. Y Ajá. Eve había venido en aquel momento con algunas discusiones con Milagros. Pero ¿sabes por qué recuerdo básicamente esa marcha con lo que significó para nosotros? Las reivindicaciones que llevábamos a Plaza de Mayo. Y entre ellas pedíamos la refundación del Estado Nacional. Y que en esa refundación del Estado Nacional se respetara la tierra, el agua, ¿no? Lo estamos discutiendo ahora de nuevo. Y ahora la flaca está presa. Entonces, entiendo, o cada vez se me hace más carne, por qué el encarcelamiento, ¿no?, de Milagro y de mis compañeros. No hubiera sido posible nada de lo que está ocurriendo con la flaca en la calle. Ese encarcelamiento tiene claramente un plan sistemático atrás. Hoy ese plan se está develando a todas luces, ¿no? Siguen los encarcelamientos de dirigentes, siguen los encarcelamientos y la persecución sobre líderes sociales. Lo que sucedió en estos días, en esta última semana pasada, 2 hechos represivos simultáneos por horas, las detenciones el día miércoles, las detenciones el día jueves, racias policiales en los barrios de San Salvador de Jujuy, en los barrios de Humahuaca, en el campo, ¿no?, deteniendo estudiantes, trabajadores, la pucha, che, ¿no? Estamos a días del 20 de julio, se cumple un mes de la feroz represión del 20 de junio, 40 años de la noche del apagón, la miércoles, che. Decime, ¿se han metido en la universidad? Sí, se han metido en la universidad, pero este hecho de... Esto no pasaba de la época de Onganía, creo. No, Raúl Gerardo lo hizo antes. ¿Podría ser Gerardo lo hizo el eslogan? Y viste, ya es un meme acá en Jujuy, Gerardo Gato, ¿no? Es un meme musical, es un meme que llevan adelante las protestas. Con perdón de los gatos, ¿eh? Sí, Claro. claramente, sí. Acordate que en el año 2016 se metió en la Facultad de Ciencias Agrarias. Había una actividad política del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agraria y quisieron llevar preso a más de 100 estudiantes, ¿viste? Eso pasó en el 2016, inmediatamente a los pocos meses de la detención de Milagro. Lo volvió a repetir, interrumpiendo una asamblea universitaria, si no me equivoco, del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Jujuy. Es muy atroz lo que está pasando, las descripciones que hace Ale Ceja y seguramente la que va a hacer Mariana y los que vienen haciendo los compañeros en la introducción, está ocurriendo cotidianamente. Y Morales levanta todo el tiempo la vara de la persecución. Nosotros vamos a desandar esta semana en el caso nuestro, con defensas de gente de trabajadores municipales de la ciudad de Humahuaca que han sido requeridos por sedición, ¿no? Como fue detenido el colega Alberto Nayar, por sedición. O sea, la protesta es calificada de sedición. Cuando Gerardo Morales, en la modificación de la Constitución, suprime el derecho de protesta, todos los actos de protesta que estamos llevando adelante los jujeños y las jujeñas configuran la sedición, ¿no? Entonces,
Yo creo que no le va a alcanzar a Gerardo Morales las cárceles de San Solo de Jujuy para meternos a todos presos, ¿no? Realmente, Hay varios, Luis, te quería hacer una pregunta. Hay varios abogados, trascendió, que tendrían la intención de encarcelarlo, de imputarles, bueno, la sedición al conjunto de abogados que en muchos casos defienden a presos por la, digamos, fruto de la represión y de la oposición a la Constitución, a la nueva Constitución de Morales. Va. ¿Cómo estás, Jacobo? Sí, ciertamente, Bien, ciertamente, como dije recién, Alberto Nayar está todavía privado de libertad, pero circuló una lista de 4 abogados y abogadas que estarían con requerimientos de detención. Se presentó un habeas corpus federal la semana pasada de manos del CERPAG. Adolfo Pérez Esquivel encabezó un habeas corpus a favor de muchos de los abogados que estamos en la línea de combate jurídico, legal, y nos tienen perfectamente individualizados, ¿no? Acá la Ale es una de ellas, la Mariana es otra compañera abogada que estamos por lo menos amparados con este habeas corpus que presentó el CERPAG y otras organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, y esperando que la verdad que la pretensión de Morales, y lo vivimos en carne propia, todos los defensores de Milagro Sala, desde el principio, desde el momento de la detención, con imputaciones penales, con multas gravísimas, incluso algunos de nosotros nos llegaron a suspender la matrícula profesional en medio de juicios que estaba sufriendo Milagro. Te quería hacer reflexionar sobre algo. Obviamente sí, están amenazando la libertad de abogados en Jujuy, pero cuidado, la justicia penal de Jujuy, y podría entender que lo que estamos haciendo ahora es apoyar una sedición, ¿no? Y solicitar que nos presentemos, que nos citen a todos a indagatoria, ¿no? La gravedad que tiene esto trasciende Jujuy, ¿no? Ya en algún momento, Raúl, ¿te acordás que habíamos pensado, razonado, que esto que llevaba adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, condenando a Milagro ya en diciembre del año pasado, y ratificando la condena por asociación ilícita, si eso se traducía a los tribunales inferiores, como ocurrió en el caso de Jujuy, como ocurre en el caso de Mendoza, como ocurre en el caso de Corrientes, cualquier reunión de 2 o más personas puede Claro. ser calificada como una asociación ilícita. Claro. Aquí claramente nosotros estamos, obviamente, organizándonos para la sedición, ¿no? Bien sedición. Como Y corresponde. nosotros seríamos partícipes porque estamos agregando condiciones y poniéndole ficha a los sediciosos. Cómplices intelectuales. Bien. Lo que ya ni tipificó siquiera se nosotros. podría opinar, ¿no? Amado, Claro. nosotros desde Jujuy venimos denunciando desde mucho antes que el derecho de protesta estaba prácticamente perimido en Jujuy. A eso se incorporó el derecho de opinión, el derecho a la libertad de expresión. Hay grupos de periodistas de Jujuy que a través de sus portales opinan a través de editoriales, y Morales los cita indagatoria. Los colectivos de artistas han sido atacados fuertemente por la policía. Estuve patrocinando a Camila Müller, una actriz bailarina de Jujuy que fue atacada en su casa, ha sido abusada, ha sido violentada, y 7 días después de haber presentado un habeas corpus, la justicia de Jujuy lo rechazó por extemporáneo. Y le ponen un botón antipánico
como si hubiera sido atacada por su pareja, como si se tratara de violencia familiar. Ahora me fui a la justicia federal y lo estamos tratando ahí. ¿Te acordás que lo habíamos charlado esto hace 15 días, Raúl? Bueno, estamos ahí discutiendo. Esta trabajadora del arte, obviamente que las consecuencias psicológicas para su familia, no ha dejado sector de la sociedad sin atacar, no ha dejado sector de la sociedad sin imputar, y estamos en esa tremenda lucha con los compañeros y compañeras abogadas, intentando voltear cada una de las órdenes de detención, que aparte de esas órdenes de detención, Raúl, si le pegás a vuelo de pájaro una mirada, somos todo lo que tiramos las piedras, somos todo lo que hemos corrido los rieles, somos todo lo que hemos atacado a la municipalidad. Nada, ¿no? Ni siquiera me dice, che, ¿cuándo lo hice? ¿En qué momento lo hice? ¿En qué espacio? ¿No? Absolutamente ilegales las órdenes de detención. Un fiscal pide y salen corriendo los jueces. Pero antes de eso, antes de que los fiscales pidan, salió Gerardo Morales, ¿no? El 21 de junio pidiendo, que ya había dicho, tenemos identificado a cada uno de los manifestantes y vamos a pedir penas hasta 25 años. Le ordenó a los fiscales. Tras cartón sale el fiscal de Estado de Jujuy, Rivas, acompañado por el ministro de Seguridad, Corro, y el procurador de la provincia, Alvesa, diciendo y dándole orden a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, hagan esto. Al día siguiente comenzaron las represiones sobre trabajadores, sobre sus familias, sobre los estudiantes. Está complicado Jujuy. De nuevo silencio. Sin palabras. No, sin palabras, claro. Silencio que provocó la reflexión de Luis, ¿no? O sea, la situación en Jujuy en este momento nos deja mudos, perfecto. Sí, tengamos cuidado que no nos citen a nosotros. Sí, sí. Bueno, yo creo que la doctora Vargas, Mariana Vargas, podría ilustrarnos mucho de situaciones de detenciones que se han desarrollado en este último tiempo, ¿no? En la provincia. Yo solo una cosita para disentir con placer de algunos que opinaron antes. Solo en este sentido, yo creo que no es una historia de un pueblo que estuvo dormido, ¿no? Desde el 2015. Me parece que es un pueblo que fue dividido por Morales y que en realidad ha tenido algunas cuestiones de mucha masividad y de mucha lucha, y en esto hablo, por ejemplo, de lo que fue la pueblada prácticamente del 2020 de las mujeres, después del femicidio de Yara Rueda, ¿no? Que hizo que hasta en el último pueblito se movilizaran las comunidades, ¿no? Repudiando la acción estatal de arrojarnos a la muerte a las mujeres. Digo esto porque por ahí parece que no pasó nada en todo este tiempo, y yo creo que ha habido muchas luchas. En julio del 2022, por ejemplo, Morales volvió a unir a las organizaciones sociales después de librar allanamientos, ¿no? A dirigentes, tratando, digamos, de achacarles causas también de corrupción, y también ahí hubo una masividad impresionante. Y creo que, bueno, esta vuelta vuelve a unir al pueblo, ¿no? Con su intento de reforma, y sí, desde ya hace, bueno, creo que ni en el 90 lo que estamos viendo hoy fue tan masivo, ¿no? Digo, cuando se tiraba gobernadores, etcétera. Pero digo eso solo para decir que no es que se trata de un pueblo dormido y que recién ahora, yo creo que hubo muchas situaciones y que incluso fueron siendo la base de lo que hoy también ocurre, que en realidad es tan territorial, ¿no? Porque está en toda la provincia el conflicto, porque está en todos los sectores. Pero bueno, yendo ahora sí, digamos, al tema de las detenciones, yo la verdad que me hice medio un croquis porque es una situación de tanto estrés, ¿no? Aparte de todo esto, pero tuvimos más de 60 personas detenidas el 20 de junio en lo que fue la represión feroz de Morales, que duró horas en la legislatura y después en un barrio aledaño. Esas personas fueron liberadas en el transcurso de ese día y al otro día.
Después hubo el 23 de junio otras 2 personas detenidas que habían filmado a la guardia personal de Morales ir a la casa, y fueron por eso estas 2 personas detenidas, imputadas por instigación a la violencia, y se ordenó la prisión preventiva por 10 días, según el juez Fernández, o con el argumento del juez Fernández, por la protección de la víctima, que era la esposa del gobernador. Lo que es absolutamente absurdo, porque esto no tenía nada que ver con la esposa, digamos, del gobernador, ¿no? Pero se utilizan las leyes que protegen a las mujeres de la violencia de género en forma absurda, con una interpretación que no corresponde en absoluto, porque no tiene nada que ver lo que ocurrió con la asimetría de poder, ¿no?, en nuestra sociedad entre varones y mujeres, etcétera, etcétera, para justificar con eso lo que fue la prisión preventiva. Estos igual ya fueron, estas 2 personas ya fueron liberadas. Y después viene el 12 de julio con una orden de detención, no sé, Lucho, si recordás, creo que son 20 o 18, donde solo logran detener a 3 de Humahuaca por los hechos de Humahuaca, que en realidad... 22 son bien, solo detuvieron a 3, el resto del mundo está guardado, digamos, esperando a ver que se aclare la situación, ¿no? Pero el tema es que digamos, esto, ¿por qué van contra la gente de Humahuaca? Porque fue algo muy importante, porque abrió un camino que desbarató el discurso del golpe de Estado de Morales. ¿Por qué? Porque son las mismas instituciones republicanas, ¿no?, municipales, de representación de la ciudadanía, las que dicen: nos oponemos a la reforma constitucional, ¿no?, que inconstitucional, para valga la redundancia. Entonces, esto lo que provocó es que más de 15 municipalidades, comisiones municipales, plantearan esto. Y realmente, a ver, hablar de golpe de Estado cuando son las mismas instituciones democráticas de la provincia las que están diciendo no a la reforma, bueno, es en sí un absurdo, ¿no? Y el día siguiente a lo que ocurre con Humahuaca, aclaro que estas 3 personas, en realidad yo no estoy en la defensa de los 3 detenidos de Humahuaca, pero antes de ayer fui a la cárcel a ver a los otros, y lo que plantearon es que les ordenaron 30 días de prisión preventiva, con el mismo argumento de violencia de género y de protección de las mujeres que el juez ya había ordenado con el tema de la guardia personal del gobernador. O sea, el mismo argumento absurdo para 30 días de prisión preventiva. Y el 13 se detiene también con una orden de detención, creo de 20, se logra detener a 9 personas, que bueno, tuvimos el viernes la audiencia, que estuvo también Ale Cejas, ¿no? Estuvimos ahí juntas con otros colegas, donde en realidad los delitos son los mismos que aquellos que se imputó a las 60 personas que ya fueron liberadas. Por lo tanto, no hay ninguna razón, ¿no?, para que se justifique que a estos se los tenga en prisión preventiva, que la Fiscalía pidió 40 días, o que se los libere. O sea, no hay ninguna razón para que a estos se les dé prisión preventiva y a los otros no. Y ese es el problema que tiene Fernández. Entiendo que por este problema es que él, en vez de decidir el viernes si liberaba u ordenaba la prisión preventiva, decidió tomarse una prórroga de 48 horas para decidir mañana lunes la situación. Y bueno, el mismo día que detienen a estos 9, también detienen a Nayar, ¿no?, que sí ha sido una situación... Es una situación, digo, extremadamente grave, bueno, por lo que planteaban antes. La verdad que era terrible que todos estuviéramos leyendo si estábamos o no incluidos en la lista, ¿no? Que veíamos cómo ayudábamos a quienes sí estaban en esa lista, para ver cómo lográbamos que no sean estas personas detenidas. La verdad que es una situación de extrema vulneración de las garantías constitucionales. Y a mí me parece que no hay otra salida, otra solución a esto, a los fines de restablecer las garantías democráticas, que no sea con una intervención federal. Yo la verdad que históricamente me he opuesto a estas posibilidades,
pero hoy no veo otra salida porque es absolutamente avasallante. A ver, esto que ocurrió el viernes en la audiencia, que Ale también va a poder contar, donde por una fotito de una persona en el puente, ¿no?, agarrando una piedrita y esto, todos se imputan 8 delitos, y hay que decirlo también, imputan esto, pero no hay ninguna foto de ninguno de los que dio vuelta a los autos, de los que incendió los autos, de los que entraron a la legislatura, ¿no?, y se supone quemaron, porque en realidad esa es la infiltración policial y los policías. Por lo tanto, a eso no se lo toca, ¿no?, porque si tocamos a eso, se va a tocar no solo a los policías que de civil hicieron eso y que después ahora vamos reconstruyendo con muchos de los videos que están girando, sino que también hubo gente que fue pagada por la policía para estar. Y esto, la verdad es que también lo hemos constatado, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que la situación es de no garantías. Lo que dice Morales y su funcionario fiscal de Estado por los medios, que va a hacer, que va a ocurrir, es lo que después hace la Fiscalía, ¿no?, y convalida el juez. Que bueno, vamos a ver si logra o no convalidarlo este lunes. La verdad es que creo que tengamos voz, que esté en los medios, alguno de los medios nacionales acá en Jujuy, que la solidaridad nacional nos abrace, ¿no? Por ahí es lo que sí puede ir poniendo algo de freno. Pero la verdad que estamos en una situación de absoluta inseguridad jurídica. Y no tenemos, a ver, cuando se hablaba de esto, de la gente sigue en las calles a pesar de la represión, de la persecución, a pesar del miedo, digamos, pues en definitiva lo que tenemos es miedo. El punto es que no tenemos a nadie que nos resguarde, sino es el pueblo y su lucha, y me parece que eso es lo que ha quedado claro. Cuando a nosotros nos pasa algo, porque digo, en esto me ha ocurrido, que te hacen algún toque, no sé, te rompen algo, algún atentado, entre comillas, la verdad que uno va al gobierno, le pide algún tipo de protección. Yo he tenido guardias en mi casa, en mi estudio, por mucho tiempo, pero el problema es que ahora ahí está, digamos, nuestro peligro. El Estado es el que nos pone en peligro. Por lo tanto, ¿qué hace el pueblo frente a esto? O lo enfrentamos, ¿no?, y lo derrotamos, o estamos peor de lo que estamos ahora. Me parece que ese es lo que hace, digamos, que sigamos en la calle. Y después, bueno, con cosas muy profundas, como son los cortes en la Quebrada y la Puna, digo, esencialmente, que ahí ya es vida o muerte, porque es con la tierra seguiremos viviendo y con el agua, o si no, ya ni siquiera tendremos vida. O sea, ¿qué le puede deparar a las comunidades si no garantizan, ¿no?, quedarse en esos territorios con los títulos que el gobernador no da? Porque hace 8 años que se piden los títulos comunitarios de la tierra, no se dan. Entonces ahora la Constitución efectivamente plantea que las tierras fiscales son, ¿no?, son para la producción y el trabajo, y ahí se excluye a las comunidades, ¿no?, que son en realidad quienes viven de esa tierra y con esas tierras. Bueno, siempre aparece el tema de la tierra, ¿no?, y de la propiedad en toda esta disputa. No es casualidad, como pensamos algunas y algunos, que en nuestra América la cuestión de clase está atravesada por la cuestión de la raza, y la cuestión de la raza también propone la disputa por la tierra. ¿Qué importancia le ven en la comercialización de todo, pero en particular de la tierra, que viene haciendo Morales, ¿no? El gobierno de Morales realmente fue un cambio en cómo ver el tema de la mercantilización de todo en Jujuy, ¿o es algo que ya se venía viendo y este es un emergente final? Yo creo, no sé si quieren hablar los otros jujeños y jujeñas, pero a mí me parece que no, que empezó, a ver, no solo tenemos el tema del litio, ¿no?, de la minería en la Quebrada y Puna, sobre territorios que son,
de las comunidades, que en realidad corresponden que las comunidades tengan la titularidad, porque eso, digo, es un tema de propiedad comunitaria, pero es un tema esencial, porque el que tiene la titularidad es quien debe decidir, ¿no? Pero en realidad también tenemos lo que ha sido la marihuana, porque se ha desalojado mucha gente en el Pongo, ¿no? La finca El Pongo, que tiene productores campesinos, ahí Morales fue, bueno, esto creo que la Ale Cejas es la que está, digamos, más, Bueno, entonces, más conocedora de la situación. ¿por qué no vamos a un corte, Mariana? Y retomamos con este tema, si les parece bien, en el próximo bloque. Bien. Bueno, seguimos en esta noche a todo Jujuy, viendo esta lamentable postal de la Argentina desde el punto de vista del gobierno, y muy virtuosa postal de la Argentina desde el punto de vista de la reacción popular y bueno, de estos reclamos que hay de no avasallamiento. Y parece que no es solo la cuestión de los movimientos, sino que también en el mundo del trabajo hay un intento de cerrar la discusión, de cerrar la disputa a los palazos, o incluso descontando los sueldos, ¿no? Así que un poco queríamos que nos compartan qué está pasando en este sentido con la protesta, ya diríamos la parte laboral de la protesta social en Jujuy. Bien, bien, bueno. Gabo, por favor. Buenas noches. Un gusto compartir, hermoso diálogo, hermosa reflexión. Nosotros ya llevamos más de 40 días, ¿no?, en la media fuerza, con paro por tiempo indeterminado, por parte de los docentes de nivel inicial y primario, entendiendo que esto se ha iniciado como una lucha salarial, que después ha pasado algo que era no sé si lo habrán pensado o no, pero en este momento hay una cuestión que es una pueblada, ¿no? El gobierno nunca ha esperado que la gente siga en la calle, y está motorizada, y estamos acompañando. Hoy a la tarde tenemos un festival de música al frente de la unidad penal número 7, donde están los compañeros detenidos, solicitando la libertad inmediata y estas cosas, ¿no?, que te meten miedo a las personas que estamos al frente de la situación, ¿no? Al frente, ¿por qué? Porque históricamente nos corresponde estar acá como referentes de un espacio. Y entendemos, en ese contexto se han organizado distintos espacios. Nosotros tenemos una intergremial que está compuesta por los gremios que para el gobierno somos los díscolos, somos los que estamos en contra de las normas sociales, que somos los que siempre hemos estado, digamos, o estamos medianamente en la calle. Detrás de eso se ha formado una multisectorial, donde tenemos las organizaciones sociales, tenemos estos referentes de la intergremial, tenemos los pueblos originarios, en la cual se sostiene esta lucha, ¿no?, que entendemos que no podemos retroceder, así como lo planteaba el compañero José Uriarte, el hermano. No podemos guardarnos en este momento histórico, porque si perdemos todo en este momento, perdemos la vida, perdemos el territorio de nuestros hijos, y es el momento de decirle basta a esta cuestión de tener miedo, ¿no? Yo particularmente, ya lo dije en otra entrevista, digamos, yo vengo de cárceles, ¿no? Y retomar a Michel Foucault en lo que es el control social, lo he escuchado al doctor Zaffaroni en una de las capacitaciones que tenemos con respecto a la colonialidad, digamos, en nuestro espacio de Argentina, y es tal cual, somos un globo de ensayo, como ya se ha dicho varias veces, pero entendemos como pueblo, como sociedad, que no podemos retroceder ni un paso, así nos descuenten lo que nos tengan que descontar. Vamos a ir viendo cómo continúa la lucha. Hemos recibido la amenaza por parte del gobierno, primero y principal no solo la amenaza, sino que los descuentos de los días de paro se han llevado a cabo, hay un promedio entre 3 y 10 días de descuento en los nuevos incrementos salariales, ¿no? Hemos planteado la no negociación bajo la amenaza que el gobierno completamente tiene la seguridad de que a palazo vamos a volver a la casa y el pueblo le va a decir que no. Y los docentes le estamos diciendo que no. Estará un poco desgranada la medida por el temor a las detenciones, ¿no? Porque no fue casual que unos días antes de definirse la situación, que nos han llevado a una mesa paritaria el día jueves, donde directamente no nos han ofrecido nada, donde lo único que hemos recibido ha sido una falta de respeto absoluta, entrando a una mesa paritaria sin una propuesta
que los compañeros se han sentido muy molestos y avasallados, ellos tratando de desmovilizar una marcha que teníamos para ese día. Entendemos que están haciendo manotazos de ahogado. La gente en cualquier lugar del país vemos, y en cualquier parte de la provincia los escracha continuamente ante el autoritarismo que manifiestan ellos y que creen que esa es la forma de gobernar. Y entendemos nosotros que la paz social que manifiesta Gerardo Morales es la paz social para un determinado sector. La paz social que pretende el pueblo jujeño es otra. Y en esto de que nos hemos declarado en rebeldía sí, porque nos amparamos en la Constitución del 86, en esa reforma, donde nos habilita a nosotros que cualquier persona, así como la tiene ahora, tiene la suma del poder, Gerardo Morales, y él dice, a través de los medios de prensa, a quién va a meter preso y cómo va a proceder, y la justicia sale corriendo a hacer lo que él plantea. Entonces, desde este colectivo, que es la multisectorial, se han hecho distintas gestiones esta semana, vamos a recibir la visita de distintos referentes a nivel nacional, la marcha del apagón a nivel nacional, que está promovida por la CTA, que es nuestro órgano máximo. Nosotros dependemos de CETERA y CETERA depende de la CTA. Entendemos que este acompañamiento es fundamental para que se visibilice nuestra situación y que se logre, digamos, cambiar el rumbo. Yo no sé si realmente la versión que plantea Gerardo Morales se resuelve con una intervención o no se resuelve con una intervención. Yo creo que lo que tiene que caer es la reforma constitucional, porque es el lugar donde él está avanzando. En este momento, dentro de esta Constitución, yo creo que en el artículo 93, consagra él a la educación como un servicio esencial. De esa manera nos limita a nosotros como docentes el derecho a la protesta y el derecho a un montón de otras cosas que están sujetas, ¿no?, a esta visión que ellos plantean de manera autoritaria, sin haber acordado con ninguno de nosotros, lo que va a significar para nosotros la protesta, el reclamo y el derecho a poder avanzar de manera digna, ¿no?, que es lo que pretendemos todos los jujeños en este momento, y por ahí uno es nada más que portavoz de la realidad en Jujuy, ¿no? Clarísimo, Gabo, clarísimo, Gabo. Clarísimo. ¿Cómo se complementa ahora esta lucha docente y la lucha de toda la militancia social, y en qué está hoy la reforma constitucional y qué más se puede hacer para que la reforma constitucional no siga su curso? Yo, si por mí fuese, digamos, yo creo que el gobierno debería tener la grandeza, que es lo que le solicitamos en el ámbito educativo nosotros, que se siente a dialogar, que entremos en un canal un poco más reflexivo, porque en realidad la violencia lo único que genera es más violencia, y es lo que venimos viendo, ¿no? Yo vengo de Humahuaca, en Humahuaca se ven las casas marcadas con las notificaciones de estas 22 personas que todavía no se han presentado. Tenemos una colega, la compañera Mercedes Maidana, que ella ha tomado la banca 7 para manifestarse con respecto a esta situación, y le han imputado un cargo de sedición también, por hablar, por opinar, así como lo hablábamos de manera jocosa hace un rato, que todos somos sediciosos en este momento. Yo creo que la justicia deberá promover las acciones en tanto y en cuanto el señor considera que la Constitución está aprobada. O sea, la intervención que nos va a generar un saneamiento, digamos, de la justicia, y cuando esté saneada recién vamos a avanzar, porque son acciones legales. Nosotros, ¿qué es lo que creemos, digamos? Que va a un paso anterior a esta situación. Hay que declararla nula. Entonces, declararla nula para poder avanzar y realmente reivindicar el Estado de Derecho para nosotros como trabajadores, amparado en lo que dice el artículo 6º y el artículo 98 de nuestra Constitución del año 86, ¿no? Es la medida o el remedio que estamos entendiendo nosotros desde la multisectorial que debería ocurrir, ¿no? Quería preguntarle a Fernando Rovelli la sensación de estupor, en fin, cómo lo tomó la comunidad universitaria el tema de el ingreso de la policía en el ámbito universitario, ¿no? Bueno, Jacobo, mira, la verdad que fue muy... A ver, esto que hablaba Mariana, que sostiene José, que también Gabriel y Luis, nosotros de la comunidad universitaria lo que vemos es que hay un plan sistemático de hostigamiento, persecución, encarcelamiento y condena de aquellos que luchan, ¿no? Y que este plan sistemático, fíjate que recién cuando Luis comentó lo que estaba sucediendo, se produjo un silencio, ¿no?
Y ese silencio es un silencio que, de alguna manera, Mariana le dijo miedo. Nosotros creemos que hay un plan sistemático para aterrorizar a la comunidad y a la sociedad jujeña para que no se manifieste, para que no luche, para que no proteste y para que no pida que caiga esta reforma inconstitucional que entrega los recursos de los ciudadanos y ciudadanas jujeñas a grandes empresas y permite un clima de negocio excelente para muchos sectores empresariales. Nosotros lo vivimos con mucho temor, lo vivimos con mucha bronca y mucho repudio, porque fueron varios hechos contra la universidad. Primero tuvo la amenaza pública que el señor gobernador, en el único canal de aire de la provincia, que de paso es de un amigo del Partido Justicialista local, el empresario Guillermo Genefe, el gobernador utilizó ese espacio para amenazar a los empleados de la sede de la UBA en Tilcara. O sea, que un gobernador amenace a un trabajador universitario en un canal de televisión pública es un hecho muy grave y muy delicado. En la misma intervención, el gobernador también dijo que iba a expropiar la sede de la UBA en Tilcara. Y acá hago un paréntesis y digo, ¿por qué? Porque justamente el Pucará de Tilcara, ¿sí?, que es parte de la sede de la UBA en Tilcara, es un negocio multimillonario para el turismo de Morales en la Quebrada, ¿no? De Morales y su amigo, obviamente. Entonces, justamente, ellos dicen que los empleados de la UBA están detrás de los cortes de ruta. Usan la camioneta, dijo textualmente, lo pueden buscar en las redes sociales, usan la camioneta de la UBA para ir al corte y llevar gente. Son ellos los que están detrás del corte. Eso es terrible, es muy grave, o sea, amenazar públicamente a los empleados de la UBA. Y después, no contento con eso, el día miércoles, cuando desde ADIUNJU, el gremio de los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, nos dirigíamos al rectorado para pedirle al Consejo Superior, que es el máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional de Jujuy, junto con estudiantes, que se pronuncie por la represión, la persecución, el hostigamiento que estaban sufriendo los compañeros y las compañeras en Humahuaca y en toda la provincia, y además que se pronuncie contra esta reforma inconstitucional. Ingresa la policía al rectorado, violando la autonomía universitaria, ¿no? Ingresa evidentemente en una actitud totalmente, digamos, de meter miedo, de violentar esa asamblea soberana, ¿no?, que es justamente el Consejo Superior, donde están representados todos los claustros de la universidad. Y después, bueno, se suspende, digamos, el Consejo Superior. En ese momento logramos que la policía salga, pero lo primero que hace la policía es sacarse las identificaciones, ¿no? Esto es algo que, por eso decimos que hay un plan sistemático para aterrorizar, para perseguir a los que luchan, para encarcelarlos y condenarlos. Porque fíjense que Morales, cuando manda a hacer, a través de su ministro de Justicia, que hay que decirlo, es un policía retirado, el comisario Corro, lo hace de esta manera, a la noche. La mayoría de los allanamientos han sido por la noche, pateando puertas y entrando en casas donde hay familias que están descansando, durmiendo, con policías que no se identifican o con la cara tapada, con camionetas que no tienen patente, ¿no? A ver, estamos a 40 años de democracia. El jueves 20, vamos a recordar y a rememorar otra noche más del apagón. Fíjense que aquellos Falcon Verde de los 70 son las camionetas Hilux sin patente que prestan empresarios al gobierno provincial. Es terrible lo que está pasando. Quieren de alguna manera acallar a la protesta social, quieren perseguir, y no es solamente de ahora. Esto, como lo dijo Mariana, viene sucediendo desde el primer día que Gerardo Morales pisó la Casa de Gobierno, metiendo preso a líderes sociales, armando causa. Entonces la universidad, nosotros en este momento tenemos al compañero Iván Blacud, profesor de la carrera de comunicación social, luchador social, además, preso, ¿sí? ¿Por qué? Y el juez Fernández mostraba una foto en donde se lo ve al compañero en medio de la cacería humana que desataron el 20 de junio, donde tiraron gases, balas, donde la policía de la provincia tiraba piedras y los infiltrados de la policía son los únicos responsables
de lo que pasó, porque eran los que rompieron todo, los que prendieron fuego a auto, el compañero Iván Malcú está preso. El compañero Santiago Zamora, empleado no docente de la Universidad Nacional de Jujuy, está preso. Y el lunes se puede decidir que estén presos por 40 días más. Y están presos y se los acusa de sedición, de violentar a la autoridad, de destruir la legislatura, de los peores crímenes. A dos compañeros que lo único que hicieron fue luchar, resistir, pelear para que Gerardo Morales pare la mano y no siga avanzando sobre los derechos y las garantías que asisten a todo el pueblo de Jujuy. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Nosotros de la universidad estamos movilizados, estuvimos 48 horas de paro, jueves y viernes, acompañando a los docentes, acompañando a los pueblos originarios en los cortes, dando clases públicas. La universidad está movilizada, la Facultad de Humanidades, que la casa a la que yo orgullosamente pertenezco, abrió sus puertas para que el Tercer Malón de la Paz pueda venir y quedarse en la universidad y pueda tener un lugar donde refugiarse. ¿Sí? Es muy grave, hay compañeros, abogados que se refugiaron en sedes de la facultad, porque es el lugar que tenemos, estamos muy solos, ¿no? Entonces ahí necesitamos de toda la solidaridad del pueblo jujeño, necesitamos de que el gobierno nacional actúe y no a través del Twitter, necesitamos la presencia de los funcionarios nacionales en el territorio jujeño, codo a codo con nosotros, viendo cómo solucionamos esto. Como decía el compañero Gabriel de ADEP, la única forma de esto es la nulidad total de la reforma constitucional. Y que el gobernador Morales deje de pacificar, porque cada vez que Morales pacifica, termina un joven jujeño perdiendo un ojo, termina una madre no sabiendo dónde está su hijo, porque se los llevan y los pasean por todas las provincias. Pasó con Zamboni en Humahuaca. 13 horas estuvo la madre de Zamboni y todos nosotros sin saber dónde estaba. Lo pasearon por todos lados, hasta que terminó en la penitenciaría de Alto Comedero. Es vergonzoso lo que está pasando. La violencia institucional, la violencia política de Gerardo Morales no tiene límite. Viene por todos y por todas y usa cualquier artilugio para hacer lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, nosotros desde la universidad y desde toda la comunidad y de la ciudadanía jujeña, no vamos a dejar que Morales avance. Si bien estamos con miedo, estamos aterrorizados, este pueblo jujeño ha demostrado, a través de la historia, que va a seguir resistiendo y que esto no se va a solucionar con sacar algún artículo que no sea artículo menor dentro de la reforma constitucional. No se va a solucionar tampoco con una paritaria un poquito mejor salarial para los docentes, o con que él se siente a hablar con 4 o 5 comunidades que lamentablemente han sido cooptadas por el gobierno provincial. No se soluciona así. Queremos que se anule la reforma constitucional. Queremos que los responsables por los hechos de violencia institucional, todos los policías que tiraron piedras, todos los policías infiltrados, vayan presos. Queremos que el señor ministro de Justicia se vaya, porque si es un policía que como ministro de Seguridad, utiliza armas represivas, se tiene que ir, no puede estar ahí. Queremos que la justicia, todos los jueces y fiscales que no estén a la altura de las circunstancias, que no garanticen el Estado de Derecho, que es lo que hoy nos está faltando en Jujuy, se vayan, renuncien. No podemos tener gente así defendiéndonos, cuidándonos, como decía la compañera Mariana. Nos da miedo pedir que la justicia, que la policía nos cuide. Preferimos que no nos cuide. Preferimos que la justicia no haga justicia en Jujuy, ¿no? Porque la verdad es que cada vez que hacen algo, producen más violencia y termina un compañero detenido con causas armadas. Esto es terrible, la persecución contra los que luchan es terrible. Y hablamos y la verdad no entendemos y nos sentimos solos. Y agradecemos la solidaridad de asociaciones, sindicatos, organizaciones, movimientos sociales que a lo largo y a lo ancho del país se han expresado. Pero necesitamos que el gobierno nacional se despierte, deje el Twitter por un instante y empiece a hacer algo por el pueblo de Jujuy que está sufriendo una violenta represión, que no tiene Estado de Derecho. ¿Cómo se vive en un país en donde una provincia no está garantizado el Estado de Derecho? ¿Vos pensás que toda esta situación que estás describiendo y que compartimos tiene un correlato electoral en Jujuy?
O sea, ¿ha habido un cambio de cómo se ve el gobierno de Morales o hay sectores que lo siguen apoyando masivamente? Sí, por supuesto. Fíjate vos, Amado, que en las últimas elecciones muchísima gente no votó, creció muchísimo el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Morales ganó la elección solamente con el 39% de los electores. O sea que hay un 60% de la ciudadanía jujeña que no lo vota. Eso fue antes del conflicto que se desató el 5 de junio y que continuó con la promulgación de la reforma constitucional el 20 de junio. Hoy en día, muchísimos sectores que antes apoyaban a Morales, ¿no? Porque Morales supo hacer todo, venderse, todo un marketing de esta paz social en Jujuy. Esos sectores que antes lo apoyaban ya no los apoyan. Y te lo digo porque hay compañeros docentes del secundario, de la universidad, que lo dicen. Entonces Morales hoy en día no tiene garantizado el acompañamiento electoral en la provincia de Jujuy. Capaz que consiga proyectarse a nivel nacional como un halcón, como un duro, ¿no? Que es lo que necesita Rodríguez Larreta. Un duro necesita una Bullrich como vicepresidente, entonces Morales está construyendo ese personaje. Pero lo está construyendo, digamos, a expensas de la instancia del pueblo jujeño, ¿no? De la sangre del pueblo jujeño, de la represión contra el pueblo jujeño. Entonces, capaz que a nivel nacional él pueda proyectarse como un duro. Ahora Morales no puede andar tranquilo en las calles de Jujuy. En Salta el otro día lo repudiaron los compañeros y las compañeras salteñas, no pueden andar por ningún lado. Lo repudian en todos lados, porque es muy grave lo que está sucediendo. ¿Le podrá servir electoralmente para sumar un puntito más o no en las internas de agosto de Juntos por el Cambio? Pero en Jujuy Morales ha perdido el apoyo de las mayorías. Ya no lo tiene. Se sostiene en él. Por eso, fíjense, él proponía en la reforma constitucional, que después dio marcha atrás, la mayoría automática. ¿Qué significaba eso? Primero, sacar las elecciones de medio término. Y en segundo lugar, si era elegido el partido que era elegido para poner el gobernador, tenía que tener la mayoría de los legisladores, o sea, la suma del poder público. Ya tiene al Tribunal Superior de Justicia, ya tiene a los diputados, ya tiene a la justicia. ¿Qué más quiere Morales? O sea, es demasiado. Esto es una autocracia. Es terrible lo que está pasando, ¿no? Estamos en una cuestión, digamos, de un autoritarismo terrible, de un totalitarismo terrible, porque el que piensa diferente en Jujuy es puesto en la picota, es acusado de sedición. Somos todos sediciosos. Como decía el compañero Morales, va a tener que construir un montón de cárceles, porque va a tener que meter presos a cientos de miles de jujeños. Entonces, no queremos la paz social del gobernador, no la rechazamos, se rechaza. Por eso la gente sigue movilizada. Hace 50 días que la gente sigue movilizada en los cortes de ruta, en la marcha de Antorcha. El 20 vamos a ir al edema en la marcha del apagón, para que no nos apaguen la memoria, para que no nos roben la verdad y para que no monopolicen la justicia. Entonces vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, y el señor gobernador se va a tener que dar cuenta de que el pueblo jujeño no va a claudicar. De ninguna manera. Mientras haya un compañero preso, un compañero perseguido, mientras siga tratando de quedarse con la tierra, con el agua y hacer negocios con eso, nosotros vamos a estar en la calle movilizados. Y no lo pudo hacer metiendo preso a toda la gente que metió preso, haciendo las cosas que hizo, armando causa. No lo pudo hacer, no lo va a poder hacer. A ver, nosotros sabemos que es duro lo que está pasando, pero también sabemos que si seguimos adelante, en algún momento vamos a triunfar. Eso no nos queda ninguna duda. Y en todo porque esas movilizaciones podrían ser también un ejemplo para toda la Argentina, ¿no? Por supuesto, Amado. A ver, nosotros creemos que el estado de movilización... A ver, ¿por qué salió la paritaria docente? ¿No? Porque en Jujuy en 8 años el gobernador impuso esa paritaria salarial. La impuso. No existen las paritarias libres en Jujuy. Cuando el pueblo movilizado y las organizaciones y los sindicatos de los docentes salimos a la calle y le dijimos basta, el tipo tuvo que abrir la paritaria y ponerse a discutir. Entonces, si nos quitan la herramienta de la protesta social, ¿cómo hacen los sectores que no tienen grandes medios de comunicación, que no tienen pautas publicitarias millonarias, que no tienen representantes en la legislatura? Porque en Jujuy hay un piso, ¿sí?,
Un piso electoral que tenés que tener más del 5% del total del padrón electoral para llevar un diputado a la legislatura. Por eso los sectores de Jujuy, muchos sectores de Jujuy no están representados en la legislatura. Entonces, ¿qué hacemos los sectores que no tenemos esa pauta publicitaria o esos representantes en la legislatura? Nos queda la calle, nos queda hacernos ver y hacernos escuchar en la calle, y eso es lo que Morales nos quiere quitar. Entonces, creemos que de alguna manera lo que está pasando en Jujuy también es un ejemplo para toda la Argentina, porque así como es un laboratorio para Morales y los sectores neoliberales, ¿no?, que intentan mostrar que quieren mostrar que con mano dura y represión pueden implementar nuevamente el neoliberalismo, también es un globo de ensayo para los sectores populares, que sabemos que con organización, que sabemos que con tesón, que sabemos que con lucha, que con resistencia, que con organización de todos los sectores y unión, podemos hacer frente a cualquier dictador, no solamente a Gerardo Morales. Perdón, yo una sola cosita sumar a lo de Fernando, pido disculpas por la interrupción. No, ¿cómo disculpas? Dale. Por favor. No, Fernando plantea, por ejemplo, nombró a Santiago Zamora. Ustedes fíjense la infamia, ¿no?, de la acusación a Santiago, porque Santiago tenía el auto suyo en el barrio aledaño a la legislatura, y ya hemos reconstruido que ahí operó la policía con una camioneta donde bajaron un montón de cosas, y el auto estaba al lado de una fila policial en uno de los videos, intacto, y después se incendia, ¿no? Y lo que aparece es que fue marcado para ser incendiado por la policía. Y él es acusado de haber quemado autos y haber provocado los desmanes como cabecilla, ¿no?, según lo que ha planteado la Fiscalía el viernes. Y en realidad Santiago es el que en el adelante de la movilización lograba junto a otros compañeros correr a los que se infiltraban, daban vuelta los autos y los quemaban, e incluso apagaron el fuego de uno de los incendios y evitaron que otro auto también explotara, porque evitaron que uno de los infiltrados le desconectara la manguera de nafta. Por lo tanto, fíjense a qué nivel, ¿no?, llega la infamia, que se acusa a quienes han sido víctimas de estas provocaciones, que sabemos, la verdad que tenemos la suerte de que esto ocurre en un tiempo en el que todos filman, ¿no?, y que podemos ir reconstruyendo toda la historia. Pero bueno, Santiago está detenido y el lunes sabremos si junto a los otros 8 detenidos es liberado o se ordena la prisión preventiva por 40 días. Ahí tenés, ¿no?, lo que se decía antes. Acusan a la UBA de haber usado camionetas para llevar gente a un corte, pero son ellos los que usan todos los recursos del Estado en forma, yo te diría que ilegal. No sé, Raúl, Jacobo. Sí, yo quería agregar que las camionetas en general fueron identificadas como de empresas proveedoras del Estado y muy vinculadas a la obra pública y a toda la actividad del gobierno jujeño encabezado por Morales, ¿no? Es tremendo. Lo que era una verdadera asociación ilícita, ¿no? El compañero dijo varias veces que con un tuit no alcanza, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo que está en falta es el Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional es colegislador. Y en consecuencia creo que el Ejecutivo Nacional tendría que enviar un proyecto de intervención federal a la provincia de Jujuy. Tenga o no tenga los votos. Si el proyecto no es aprobado, la responsabilidad es del Congreso de la Nación. Pero por lo menos el Ejecutivo Nacional tendría que demostrar que se saca esa responsabilidad de encima y se la deriva al Congreso de la Nación. Y además, Raúl, te agrego que una movida de ese tipo, que es imprescindible, sin duda alguna, no solamente identificaría al Congreso Nacional, sino que identificaría a quién en el Congreso Nacional está. ¿Quiénes en el Congreso no votan esa ley? Sí, exactamente. Claro. Votan en contra de la intervención. Bien. Hay que ponerle nombre a los canales, ¿viste?
Y ya pasó en el último intento de sesión, Gallego. Quedó clarísimo que en el último intento de sesión en el Senado quedó clarísimo que no solo había gente del otro partido, sino del nuestro también, como decían los viejos anarquistas en España. El caso de Snopek fue clarísimo. Vámonos a tomar unos mates y tomamos. Sí. Si fuera en términos jacobinos, estamos en una etapa del terror, ¿no? Claro, esto es terrorismo de Estado. Así es. Pero, Bueno, vamos al último mate. Bueno, amigas y amigos de Trastienda, vamos entrando ya en el final de una noche que, la verdad, ilumina por lo oscuro, ¿no? Hablábamos en lo anterior, Raúl decía, yo pregunté si esto era la etapa del terror y Raúl dice, sí, terrorismo de Estado. Y a partir de esto, Raúl hablaba de la corresponsabilidad del Ejecutivo como posibilidad de legislar o de enviar al menos un proyecto. Y algunos proyectos hay, ¿no?, que están durmiendo. Sí, hay 4 proyectos ya planteados. Lo de la intervención del Poder Judicial tiene 2 proyectos. El primero presentado en el 2020, antes del COVID, por Guillermo Snopek en el Senado, donde recién se estaba entendiendo la gravedad de la cooptación que tiene el Poder Judicial de Jujuy por manos de Morales con 5 diputados. Es una mini legislatura judicial radical, ¿no es cierto?, con votos, por supuesto, del PJ. Después está el proyecto que ha presentado el bloque de Juan Grabois el año pasado, también pidiendo la intervención del Poder Judicial. Ahora se ha presentado este año un proyecto de intervención ya de la provincia por la diputada Marciotti, un grupo de diputados, y se ha presentado nuevamente un pedido de intervención por parte del bloque, interbloque con Snopek y Di Tulio en el Senado. O sea, los proyectos están, no hay decisión política. Y la decisión política sí es competencia de quien conduce el PJ y sí es decisión de nación. Los actos que implican tomar decisiones tan complejas como es la intervención de una provincia corresponden al poder político, y el poder político es el representativo. O sea, acá se habla de que no hay que mezclar lo institucional con lo político. Es lo mismo. Es lo mismo. Yo lamento, y esto retomo la charla que tuvimos la semana pasada, que fue cuando les decía esto de que acá sí que se quiere intervenir, hay que dejarle mandar plata a Morales como embuche de pago. O sea, acá Morales no tiene ningún problema para pagar los sueldos. El problema es que nosotros estamos pagando el ajuste por el endeudamiento irracional que tenemos con organismos internacionales. 150 millones de dólares nos sale la marihuana del hijo, que no deja un peso en Jujuy. 900 millones de dólares nos sale un parque solar, que son sociedades anónimas unipersonales, 3, que tampoco nos deja nada, porque estamos a pérdida con ese parque solar. 278 millones de dólares para la construcción de escuelas. Hizo 10 escuelas, cada escuela no le puso más de $500.000. Son mini escuelas, no tienen más de 100 metros cuadrados. 180 millones de dólares para ciudades solares. Cada vez que va, inaugura, se lleva los paneles después y arma otra cosa. Y así les podría seguir diciendo la cantidad de endeudamiento que tiene. ¿De dónde sale ese endeudamiento? El Congreso sí aprueba los endeudamientos del pueblo de Jujuy, pero cuando nos están masacrando acá no mueven un dedo. Ni siquiera han podido reunirse para sesionar y analizar lo que dicen. Después, sobre los legisladores de Jujuy, yo me permito ser crítica, no están a la altura de las circunstancias, están metidos en sus internas, en su necesidad electoral, especulando. Acá está el pueblo en las calles, y es el pueblo quien ha exigido a la dirigencia gremial, a la política y de todas las instituciones que salgan. El pueblo está en la calle dando batalla. La dirigencia está bastante lejos. Miren, la semana pasada, a mí me dio mucha vergüenza lo que ha pasado sobre todo con el PJ, nomás allá dejo al lado la intervención. El problema de la dirigencia del PJ peleándose quién iba en la lista de Massa. ¿Qué dijo Massa sobre el tema de Jujuy? Él salió candidato acá a presidente con Morales. Yo no lo escuché despedirse sobre el tema de Jujuy. Va a tener que decir algo. Y los que salen con Massa al lado también van a tener que decir algo. Los que no presentaron proyectos también van a tener que decir algo, porque tampoco las manitas que se han levantado por el endeudamiento son las manitas que no han firmado proyectos en defensa del pueblo de Jujuy. Y acá están bastante muditos para decir las cosas.
Yo esto de los Twitter, como digo, desde el Estado Nacional, de las propias representaciones políticas, acá parece que se cubre la falencia de la responsabilidad que tienen, ¿no? Porque yo no he visto a ninguno de los de Jujuy denunciando lo que ha pasado en Jujuy. Yo no sé para qué tienen fueros, porque no sé para qué usan los fueros. Los fueros no son para andar de viaje por todo el país hablando, tienen que hacer las denuncias. Mariana lo explicó y nosotros venimos de hacer planteos serios en la justicia pidiendo que se labren las correspondientes denuncias, porque acá hubo violencia institucional de todo tipo, que hay allanamientos ilegales, es todo público. No hay un diputado nacional, no hay un senador de Jujuy que se haya tomado el trabajo, que tenga la dignidad de representar al pueblo de Jujuy. Así que la dirigencia política bastante alejada, en todo, desde todo punto de vista, todos. El partido que hablemos están todos afuera. Y por otro lado, tenemos que entender también que el proceso de la intervención del PJ, que bienvenido sea a nada, como decimos nosotros, a nada, también va a tener que tomar una decisión. Van a tener que tomar decisiones y van a tener que hacerse responsables de lo que ha pasado en Jujuy, que no pasó este año. Esto empezó el día 0. Las denuncias empezaron el día 0. Acá se murieron 43 gendarmes porque Morales utilizó informes de inteligencia para decir que había una guerra civil. Se murieron 43 personas. Y eso pasó a fines del 2015, recién tenía 10 días de asumido. Morales tiene las manos manchadas de sangre, como dice Galeano. Acá todos tenemos sangre americana, algunos la llevamos en la sangre, la tratemos en la mano. Morales tiene en la mano a la sangre de Jujuy. Y se anda paseando por todo el país con plata de Jujuy, en el avión de Jujuy, en el avión sanitario, que a nosotros ya nos ha costado 3 vidas, porque cuando se necesita por un paciente no está, porque le dan de viaje como jeque árabe, anda con la familia paseando por todo el país, cada vuelo nos sale entre $10.000 y $6.000, eso está registrado todos los días a través de informes que están saliendo desde organismos federales. Nadie le dice nada. Eso es sorpresivo. La clase política se autocuida, está blindado. Morales está blindado. Y acá, y el día que llega la intervención acá a Jujuy, lo único que se escucha del PJ es un llanterío, disculpen, lo voy a decir, lloraban todos, diciendo, ay, ahora nos intervienen los porteños. ¿Perdón? ¿Cuándo los eligieron para ser autoridad del PJ? Miren, Morales es una máquina del tiempo, nos volvió a la dictadura. Ahora el PJ, bastante ayuda para que volvamos a la dictadura. Y ahora están preocupados porque se están terminando los negocios millonarios, negocios con recursos a nivel internacional, avalados por el Congreso de la Nación, avalados por el Poder Ejecutivo. Y voy a insistir con algo también. Esa policía que nos tiraba piedras, esa policía que nos tiraba balas de goma, que nos tiraba balas de plomo, que tenía plata para casco, para hondera, para palo, esa plata viene de Nación. Toda la plata de seguridad viene de Nación. Y los informes que han dado como pruebas están hechos con inteligencia nacional. El año pasado en las causas de las organizaciones sociales ya lo demostramos y ya denunciamos la violación a la ley de inteligencia nacional y la violación a la ley que administra la seguridad interna. Entonces, creo que también hay responsabilidades a todo nivel. Y lo quieren cubrir en este momento que estamos en elecciones. Pero bueno, yo creo que, perdón, y con esto termino, Jujuy, por supuesto que tiene, no solamente tenemos una riqueza cultural, humana, ancestral, somos legatarios del legado belgraniano, y además tenemos recursos que son muy valiosos para el mundo. Pero nosotros no queremos tampoco que no sea África, no nos vengan a sacar todo, dejarnos sin nada, y encima decirnos que tenemos que ser buenos, tenemos que ser sumisos, y tenemos que hacer lo que nos pide un poder que no es el que nosotros elegimos. Creo que eso es un poco todo lo que considero que está pasando en este momento, que no sabemos cómo va a venir en estos días. Acá nos levantamos y no sabemos cómo termina el día. Fuertísimo, ¿no? Muy. Bueno. Yo te diría que es un alegato casi de cierre, ¿no? Exactamente, sí, creo que queda poco que decir después No de queda nada por decir ya. Claro, lo mismo que fue la vez pasada, Ale, donde reclamaste la intervención al PJ de la Fuente de Jujuy. Como militante peronista y como legisladora peronista.
porque tenés pasado en el peronismo, pasado muy sólido, y reclamaste la intervención, vos, en este programa. Y bueno, ahora está intervenido, es más que nada, es más que nada. Hay tiempo para que José cierre desde el punto de vista de los pueblos originarios la perspectiva de la lucha, de los cortes y demás. ¿Cómo no? Sí, si no hay, lo inventamos. Sí, la edición se inventa, listo. Si no hay, habrá. No, para nosotros es importante, digamos, las comunidades plantearon el nudo de la cuestión, ¿no? Empezaron nuestros colegas docentes por una reivindicación salarial y las comunidades plantearon lo nefasto de esta reforma inconstitucional, ¿no? Yo me acuerdo cuando el tercer malón llegó a San Salvador, se hizo una asamblea en mi comunidad, la comunidad Cueva del Inca de Tilcara, para charlar qué hacemos. ¿Qué hacemos ahora? Ya se había marchado, ya se había llegado a la capital, ¿y ahora qué seguía? ¿No? Y nuestros mayores decían, y vamos al corte de ruta, ¿no? Pero no, que va a ir la gendarmería, que va a haber represión, que esto, que nos van a golpear. Dice, pero hermano, dice, o nos golpean ahora o nos golpean después, es lo mismo. No, vamos a tener que morir, vamos a tener que luchar ya o más tarde o el mes que viene, no hay diferencia. Así que no nos queda otra, ¿no? Que luchar por la tierra, vamos al corte y bueno, y aguantaremos. Y esa moral, digamos, de las comunidades es la que hasta ahora las mantiene en el corte de ruta. Cuando después empezamos a discutir, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque bueno, los gremios por su reivindicación salarial, dinero, y bueno, van a tener que levantar. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿No? ¿Cómo sigue nuestra lucha? ¿No? Bueno, planteemos, ¿no? Esta constitución tiene que ser anulada, ¿no? Con intervención, sin intervención, tenemos los argumentos principales. Porque si esta constitución se va a anular, es porque viola el convenio 169 por no haber realizado la consulta previa, libre e informada a las comunidades aborígenes. Es fuerte ese argumento para anular esta constitución. Y los hermanos dicen, y una vez que lo anulen, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volver a la casa? Y los hermanos dicen, no nos olvidemos. Que acá la cuestión de fondo es la tierra, es el territorio, ¿no? Hace ya, no sé, si son 10 años, que en el Congreso de la Nación está durmiendo, encajonado, un proyecto para que las tierras sean comunitarias, para que las tierras vuelvan a las comunidades, y sigue guardado, ¿no? Y hay que ser autocrítico, porque no se trata únicamente del sector gorilaje, digamos, de la derecha, ¿no? Sino nuestros propios dirigentes del campo nacional y popular lo tienen ahí guardado. Pónganse a pensar que si ese proyecto de ley de entrega de la tierra a las comunidades originarias hubiera sido aprobado, nadie tendría esos proyectos para explotarlo como lo está haciendo Morales, ¿no? Si la tierra estuviera en propiedad de las comunidades, nadie puede entrar a explotarlo. Entonces los hermanos dicen, primer paso, declarar la nulidad de esta reforma constitucional. Segundo paso, y entienda todo el pueblo, entiendan todos los sectores, todos los intelectuales de la universidad, los que se dicen legisladores, que la tierra tiene que ser de las comunidades originarias, porque nosotros durante miles de años hemos sabido vivir, respetar y convivir con la madre tierra. Entonces no es únicamente, ¿no? Anular la reforma, sino que de una vez por todas se entrega la tierra a las comunidades originarias. Nosotros sabemos cómo cuidar. Nosotros durante miles de años lo hemos respetado, ¿no? Y digamos, las próximas medidas van a seguir así,
El pueblo jujeño hoy ha tomado conciencia de la importancia de la reforma. Ahora, el objetivo que estamos planteando es que todo el país entienda que de una vez por todas ese proyecto que está durmiendo sea aprobado, urgente, ¿no? Las comunidades tienen todo el derecho de ser los que decidan qué se va a hacer con el territorio, ¿no? Yo creo que eso no nos tenemos que olvidar, ¿no? En la tierra hemos dado a lo largo de la historia pruebas, ¿no es cierto?, de cómo hemos podido convivir y construir un mundo de armonía, ¿no? Entonces, hermano, ese es el mensaje que nos interesa, ¿no? El día de mañana, la marcha que quedó en Jujuy puede llegar a Buenos Aires. Y estamos diciendo a todo el país, ¿no? Ya basta de este modelo extractivista, este modelo de explotación, ¿no? Queremos vivir en paz, ¿no? Pero en armonía, sin ningún tipo de explotación, digamos, que solamente beneficia a algunos y no a todo el conjunto. Muy bien. Gracias por escuchar. Cierre. Bueno, creo que está todo dicho, ahora hay que hacer. Exactamente. Exactamente. Queda ponerse a remangarse, digamos. Bueno, nos despedimos. Será hasta el próximo lunes, que volveremos con un abrazo a Milagro, como siempre, antes de irnos, y volveremos el próximo lunes a medianoche para seguir quitándoles el sueño. Muy buena semana. Dale. Chau, Raúl, te esperamos. Chao. Buena Gracias semana. por la Muchísimas invitación. gracias. Gracias por el Hasta espacio. luego, gracias por la invitación.